A todos, gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy invitamos a dos personas muy queridas. Yo debo confesar que este Ateneo lo hice para mí, así que bueno, vamos a disfrutar de la compañía de Sara Yebra y de Silvia Mastroianni Pinto, que nos van a hablar de hipoacusias en la infancia, hipoacusias mínimas. Así que bueno, todos ustedes, chicas. Bueno, empiezo yo. A ver, voy a compartir mi pantalla, ¿estoy autorizada? Sí. No, esperen que me equivoqué. Casi por otra cosa, chicas. Y chicos. Chiques. Mi computadora tiene un arranque lento en Zoom, así que ahí vamos. Me muero la foto. La foto. Busqué una foto que estuviéramos las dos, Silvia. Muy bien. Ponelo en pantalla completa. Ahí está, ahí está. Estaba con... Bueno, veo mucha gente conocida, pero para el que no me conoce, yo soy Sara Yebra, soy fonoaudióloga y trabajo hace muchos años haciendo rehabilitación auditiva infantil, acá en Buenos Aires. Tengo pacientes con Mariana Huchli, por eso nos conocemos. Atiendo pacientes con Silvia Mastroianni, por eso nos conocemos mucho. Acá nos fuimos a las cataratas, no nos fuimos solas, éramos un montón. Y bueno, les agradezco mucho la invitación, voy a empezar con la presentación. No sé cómo hacen habitualmente, si me quieren interrumpir y me quieren hacer una pregunta, no tengo ningún problema, como no voy a mirar el chat porque voy a estar concentrada en mi presentación, si alguien quiere decirme algo, que hable. Yo me fijo, no te preocupes. Bueno, gracias. Bueno, me gustaría empezar diciendo que la audición es fundamental para el desarrollo del habla y del lenguaje hablado, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Por este motivo, los niños y las niñas con dificultades auditivas, ya sea debido a una pérdida auditiva o a un problema de procesamiento, están en riesgo de tener retrasos en algunos aspectos de su desarrollo. Cuanto antes en el desarrollo se produzca la pérdida auditiva, mayor puede ser el impacto o mayores pueden ser los riesgos. Cuanto antes se identifique la pérdida auditiva y se intervenga, menor será el impacto final. Frente a una hipoacusia que se inicia entre el nacimiento y los 36 meses de vida, sin los adecuados servicios de identificación y de intervención, se pone en riesgo el desarrollo del lenguaje y la comunicación, porque la hipoacusia, dependiendo de la presentación y el grado, provoca retrasos o ausencia en el desarrollo espontáneo de las habilidades del lenguaje comprensivo y expresivo. Se pone en riesgo el desarrollo cognitivo, porque la hipoacusia puede impactar en el desarrollo cognitivo, debido a que el lenguaje es un prerequisito para el óptimo desarrollo de la cognición. Se puede ver afectado o en riesgo el aprendizaje escolar o el desempeño académico, ya que el déficit o el retraso del lenguaje pone en riesgo el aprendizaje, y también se suma a esto el retraso en alcanzar algunos hitos importantes del desarrollo cognitivo en los niños que tienen hipoacusia y están un poquito en desventaja con el tiempo en el que comenzaron a escuchar en relación a sus pares oyentes, y porque además el esfuerzo auditivo y la fatiga auditiva relativa a la escucha observada en niños con hipoacusias unilaterales y bilaterales en la escuela son factores que también pueden tener impacto negativo en el aprendizaje escolar. Por último, esto también puede impactar el desarrollo, o está en riesgo también el desarrollo emocional y social, porque las dificultades de comunicación o la menor competencia lingüística pueden ocasionar problemas sociales, emocionales o de comportamiento. La política de salud, o la herramienta de mayor y más profundo alcance que tenemos para prevenir los efectos de la pérdida auditiva en el desarrollo, son la identificación y la intervención temprana de los problemas auditivos. La implementación de programas de detección temprana produce que los efectos en el desarrollo de la hipoacusia sean menores, pero estos programas solamente hacen la diferencia si están acompañados de la prestación de servicios de intervención apropiados.
con la detección temprana y la apropiada intervención, cada uno de los hitos del desarrollo de cada uno de los niños con hipoacusia debería reflejar el máximo potencial de ese niño. Sin exposición y acceso apropiado al lenguaje, cada uno de estos hitos, el no alcanzar cada uno de estos hitos los va dejando por detrás de sus pares en edad cronológica, con audición típica, en varias de las áreas que ya mencionamos recién, que son comunicación, lenguaje, habla, cognición, lectura y desarrollo socioemocional, y estos retrasos van a afectar la vida de ese niño, pero lo van a alcanzar hasta su adultez. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos intervenciones oportunas y efectivas para poder compensar la pérdida auditiva, por ejemplo, a través del uso de algunos dispositivos de ayuda auditiva, si fuera apropiado, y pensando o diseñando intervenciones terapéuticas que quizás en los niños pequeños solo están referidas al lenguaje y a la comunicación, y tenemos que garantizarnos que el acceso al lenguaje, o sea, estas intervenciones iniciales no se refieren solamente a la modalidad de comunicación auditivo-verbal, sino que se refieren a la modalidad de comunicación que potencie mejor la posibilidad de aprender de ese niño, sea lenguaje de señas, alguna modalidad de comunicación aumentativa alternativa o alguna modalidad de comunicación mixta. De acuerdo con las guías del American Joint Committee on Infant Hearing en 2019, a la hora de pensar el esquema de identificación, diagnóstico o intervención, lo ideal es lo siguiente. Todos los niños deben pasar por una prueba de screening antes del mes de edad. Para todos aquellos niños que deben ser reevaluados porque fallaron la primera instancia, se debe garantizar una apropiada evaluación audiológica que permita confirmar su diagnóstico audiológico antes de los 3 meses de edad. Todos los niños que estén realizando estas pruebas audiológicas diagnósticas sabemos que deben realizar en paralelo una consulta y una evaluación otológica, y todos los niños que son identificados con una pérdida auditiva en uno o en los 2 oídos deben ser referidos inmediatamente para realizar algún tipo de intervención temprana que permita organizar y definir los servicios más apropiados. Esta intervención temprana debe ofrecerle a los padres un abordaje que contemple las preferencias de la familia y los objetivos para con su hijo, y debe comenzar lo antes posible luego del diagnóstico y no más allá de los 6 meses de edad. La meta del American Joint Committee es que en el futuro cercano, la meta de todos, es que este esquema pueda ser, en vez de en 1, 3 y 6 meses, en 1, 2 y 3. ¿Por qué esto? Porque la identificación temprana y la intervención temprana antes de los 6 meses ponen ventaja y marca la diferencia en el desarrollo general de todos los niños con pérdida auditiva para todos los grados de hipoacusia, y porque, como vemos acá en este trabajo hermoso de Georgina Gaetano, que ya tiene muchos años, de 1928, está publicado en la revista Pediatrics, porque la intervención temprana y la identificación temprana antes de los 6 meses ponen en ventaja también y marcan la diferencia en el desarrollo cognitivo de todos los niños con pérdida auditiva, en todos los grados de hipoacusia, en los niños con múltiples discapacidades y para todas las modalidades de comunicación elegidas. Sí. Bueno, hay muchos trabajos referidos a los niños con hipoacusias prelinguales, de moderadas a profundas, el impacto que tienen estos niños por la hipoacusia en su desarrollo y cuáles son los resultados esperables en la intervención. Entonces, lo que pensamos hoy es, por eso Mariana me convocó, fue dirigir la atención hacia las hipoacusias permanentes sensoriales leves, las pérdidas en frecuencias altas y las unilaterales. Estas 3 hipoacusias fueron agrupadas y denominadas hipoacusias mínimas por un audiólogo muy conocido de la Universidad de Vanderbilt, que se llama Fred Best. Este término fue acuñado por primera vez y publicado en 1998, y bajo este encabezado se incluyen aquellas hipoacusias que no son tan importantes en su grado, que no son significativas, y que durante muchos años
fueron minimizadas y pasadas por alto, ya que no tienen el mismo peso o el mismo impacto negativo en el desarrollo que las hipoacusias severas y profundas, pero en los últimos años este grupo de hipoacusias recobra interés por varios motivos, y uno de ellos, que señalo ahora porque me parece importante, es que a partir de la implementación de programas de detección temprana, se identifica, además de los chicos con hipoacusias moderadas, severas y profundas, a un número muy numeroso, a edades muy tempranas, de estos niños con hipoacusias leves, moderadas y de frecuencias altas, y realmente nos parece importante quizás puntualizar cuáles son las necesidades tempranas de intervención de estos niños. Ya es difícil sobre esta población tomar decisiones, es aún más difícil quizás tomarlas muy tempranito. De acuerdo con este trabajo de Fred Best, bajo este encabezado, entonces ahora para el trabajo vamos a agrupar a las hipoacusias bilaterales permanentes leves, con el promedio de tonos audibles entre 20 y 40, a las hipoacusias unilaterales en cualquier grado y tipo, y a las hipoacusias bilaterales en las frecuencias altas, que son aquellas hipoacusias que tienen audición dentro de límites normales entre las frecuencias 500 y 1000, y tienen una pérdida mayor a, en la bibliografía se van modificando, no hay un consenso sobre este valor, con pérdida mayor entonces a 15, 20 o 35 decibeles en por lo menos 2 frecuencias a partir de los 2000 Hz. Exceptón del interés que tienen desde hace algunos años para el estudio que tiene el estudio sobre la sordera unilateral, sobre todo en los estudios de plasticidad cerebral y en el campo de los implantes cocleares y de los sistemas de conducción ósea, hay pocos estudios sobre este grupo de hipoacusias y su impacto en el desarrollo. Veamos, me encanta el título de este trabajo, que es de 2009, veamos qué pasa entonces con estos niños, con esas hipoacusias, que si bien son mínimas, no son insignificantes. De acuerdo con este trabajo de Georgina Gaetano, los niños con hipoacusias bilaterales leves permanentes, los niños con hipoacusias bilaterales en frecuencias altas y los niños con hipoacusias unilaterales están en riesgo de tener algunas dificultades en su desarrollo, principalmente en el aprendizaje, en la participación académica, en algunos aspectos del desarrollo social y en su comportamiento. Según varios estudios de Georgina Gaetano y su equipo de trabajo, aunque no todos los niños con hipoacusias leves tienen desarrollo significativamente retrasado comparado con sus pares con audición normal, aproximadamente 1/3 evidencian dificultades significativas en su lenguaje, en su desarrollo académico o en el aspecto socioemocional. Cuando con Silvia nos pusimos de acuerdo para esta presentación, si bien pensamos que el cuerpo mayoritario del trabajo al que yo me estoy refiriendo, estoy incluyendo solamente las hipoacusias mínimas, parte de estas dificultades observadas en este grupo también las podemos pensar de la misma manera para aquellas hipoacusias conductivas permanentes, que de alguna manera también tienen un impacto que no es principalmente en el desarrollo del lenguaje y del habla, sino en todos los aprendizajes que se hacen a partir del desarrollo del lenguaje y del habla. Bueno, estas pérdidas se presentan en la clínica de manera diferente a las pérdidas bilaterales de moderadas a profundas, porque son niños cuyo inicio y desarrollo del lenguaje no se ve interrumpido, teniendo en cuenta o debido a las características de su acceso auditivo, comienzan a desarrollar habla y lenguaje, y de hecho hay algunos estudios que muestran que alrededor de los 3 años, una gran parte de estos niños con estas hipoacusias tienen un nivel de vocabulario acorde a su edad cronológica. En este grupo se observa que el retraso en el nivel, por ejemplo, de vocabulario, las mediciones de vocabulario, van a aumento conforme pasa el tiempo. Si bien a los 3 años, la mitad de los niños tienen el nivel de vocabulario esperable para su edad cronológica, se observa un aumento en este gap conforme pasa el tiempo. Lo que me parece un punto importante o un punto a resaltar o a subrayar, porque
teniendo en cuenta que quizás ahora nos conocemos a estos niños más temprano en su desarrollo, quizás no podamos ver, sobre todo en la clínica, no podamos ver el impacto que tiene esta hipoacusia, y quizás eso nos confunda, no debe confundirnos en realidad, en relación a la toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones tenemos que hacerla conociendo como el desarrollo completo, o el impacto completo de esta hipoacusia en los niños. Las dificultades que tienen para la organización del lenguaje los niños con hipoacusias mínimas son dependientes de varios factores. Algunos que intervienen e impactan negativamente y se suman a esta hipoacusia mínima pueden ser la fluctuación, o son la fluctuación de su hipoacusia por la sumatoria de oído medio, la inteligencia del niño y la estimulación por parte de sus cuidadores principales, y el estado general de desarrollo del habla. Cómo está, además del habla y el lenguaje, cómo está su visión, cómo está su cognición, cómo es su desarrollo social y cómo son sus habilidades motoras. Si bien las dificultades en el lenguaje de estos niños no son sensibles a un observador naif, esto nos puede pasar en la clínica en una evaluación rutinaria, algún observador experimentado puede observar falla en estos niños en algunos aspectos, por ejemplo en la adquisición o en el uso de sus reglas morfosintácticas, falta de vocabulario sofisticado o muy específico sobre algún tema, almacenamiento o guardado de palabras, esperen que me suena el teléfono, almacenamiento de las palabras con sustituciones u omisiones de fonemas consonánticos, o ciertos problemas o retrasos en la adquisición fonológica. En las pruebas formales, algunos estudios muestran que también se observa una discrepancia significativa entre el desempeño en pruebas de inteligencia, comparando pruebas verbales con pruebas no verbales, un retraso en el nivel de comprensión lectora debido al déficit de lenguaje. Es notorio cuando uno empieza a trabajar con niños con hipoacusias mínimas, como si uno empieza a tratar de profundizar en vocabulario más sofisticado o más específico, o meramente que circula dentro del ámbito académico, cómo están estas fallas, las fallas de almacenamiento o el desconocimiento del vocabulario. Bueno, también se observa pobre desempeño académico y problemas de comportamiento en la escuela, falta de atención y conductas inapropiadas. En general, antes de la implementación de los programas de screening neonatal, cuando los niños en realidad con hipoacusias mínimas pasaban esta observación naif de padres, pediatras y algún otro médico que haya visto al niño, estos niños eran identificados un poco más tardíamente, y mayoritariamente estos niños llegaban a la primera consulta derivados por la maestra, alguna maestra del jardín. Alguna maestra del jardín que refiere o que refería algún problema de conducta o falta de atención. Muy pocas veces estos niños eran referidos o son referidos todavía, cuando en realidad quizás pasan el screening porque su pérdida auditiva no se instala, no es congénita, y se instala luego de que son de inicio tardío y se inició después del primer año. Muchas veces lo único que se observa en estos niños en la temprana infancia es problemas de atención y de comportamiento dentro del ámbito académico. ¿Cómo se presentan estas hipoacusias? ¿Qué podemos decir de estas hipoacusias en general? Tengo que sacar, ahí está, no veo la pantalla. ¿Cómo es la respuesta auditiva de las hipoacusias leves? La respuesta auditiva de los niños con hipoacusias leves es buena en ambiente tranquilo, tienen dificultad únicamente o una dificultad observable en ambiente ruidoso, y tienen dificultad también con el aumento de la distancia. La audibilidad para el habla de los niños con hipoacusias leves es buena, y quizás podríamos observar o puntualizar solamente una dificultad para la percepción de los contrastes de los sonidos del habla, seguramente los consonánticos, más débiles en intensidad.
Esta dificultad aumenta o disminuye según el ambiente, según si este ambiente es ruidoso o si la distancia es mayor. ¿Cuál es el impacto en su desarrollo? En general, o habitualmente, su lenguaje tiene desarrollo típico, pueden tener bajo rendimiento académico, estos niños están en riesgo o tienen mayor probabilidad de repetir algún grado, y probablemente son niños que muestran más estrés frente a los desafíos de la escuela o frente a condiciones de escucha adversas, y muestran menor autoestima o menor confianza en sí mismos. ¿Cuál es la intervención propuesta para estos niños? En estos niños se propone que haya monitoreo de su audición y de su progreso en el desarrollo del lenguaje y del aprendizaje. Estos niños necesitan recibir consideraciones especiales dentro del ámbito escolar y deben ser evaluados para determinar su necesidad de amplificación con audífonos o, por lo menos, con el uso de algún sistema inalámbrico para garantizar su aprendizaje. ¿Cómo es la respuesta auditiva en los niños con hipoacusias de frecuencias altas? La respuesta de estos niños es buena en ambiente tranquilo, pero tienen dificultad en ambientes ruidosos. La audibilidad para el habla es buena, pero tendríamos que decir que en general depende mucho del grado de caída en las frecuencias altas y cuántas frecuencias están caídas. Estos niños tienen escucha parcial de los fonemas con componentes en frecuencias altas, los que les trae muchas dificultades para el armado de algunas reglas morfosintácticas, y se observa en estos niños que tienen mucha dificultad para el reconocimiento del punto articulatorio de las consonantes, porque sabemos que mayoritariamente la información del punto de articulación de las consonantes, o del punto, o de la información que nos permite distinguir a las consonantes por su punto, para los que no están familiarizados con el tema, está mayoritariamente en las octavas de frecuencias altas. El impacto en el desarrollo de estos niños también es variable, porque la adquisición de su lenguaje depende del grado de las caídas de frecuencias altas y de la coexistencia con procesos de oído medio. Puede parecer que sean niños desatentos o distraídos debido a sus dificultades para escuchar el ruido, y pueden perder información y malinterpretar mensajes en ambientes ruidosos. Yo trabajo hace muchos años con Hilda Furmansky y tenemos un sinfín de anécdotas, algunas incluso muy graciosas, de confusiones en la malinterpretación de los niños con estas hipoacusias en ambientes ruidosos. Después, si da el tiempo, puedo contar alguna. ¿Cómo es la intervención de estos niños? Igual que los niños con hipoacusias leves, es importante el monitoreo de la audición y progreso del desarrollo del habla y del lenguaje. Necesitan recibir consideraciones también especiales dentro del ámbito escolar, y también se debe evaluar la necesidad de amplificación del uso del sistema inalámbrico. Las indicaciones son las mismas. Puedo puntualizar algunas de las consideraciones especiales en el ámbito escolar. En general, estas consideraciones especiales tienen relación o no con el uso o no de audífonos o sistemas inalámbricos, pero pueden incluir que el niño se siente en algún lugar especial, que en el aula se dispongan de algunos recursos para disminuir el ruido de fondo, que este niño, que el maestro que trabaja con este niño, los maestros que trabajan con este niño, sepan cuáles son sus dificultades auditivas y monten algunas estrategias para poder solucionarlas. Estas estrategias pueden ser, por ejemplo, no dirigirse al niño hasta no estar seguros que la atención de ese niño está con el maestro. Estos maestros tienen que saber, por ejemplo, igual esto va para todos los niños con hipoacusia también, que no tienen que darse vuelta y continuar hablando mientras escriben en el pizarrón, o están buscando algo en el escritorio, o están mirando hacia algún compañero y no al frente de la clase. Los maestros tienen que saber que quizás estos niños necesitan algunas pausas o algunos recreos que otros niños no necesitan, debido a que el esfuerzo que realizan para estar adentro del aula y escuchar en ambientes ruidosos los cansa mucho. Y algunos más que quizás me van a ir viniendo a la mente conforme avancemos.
Muchas de estas dificultades se solucionan con la utilización de algún sistema inalámbrico, pero a pesar de tener un sistema inalámbrico, estos niños continúan teniendo dificultades. Se me viene un ejemplo que me sucedió esta semana. Tenemos en el consultorio una familia con la que trabajamos hace un montón. La hija tiene una hipoacusia en frecuencias altas, comenzó primer grado y comenzó a utilizar un micrófono remoto, y entonces la mamá nos plantea hace unas semanas si ahora estando con el sistema inalámbrico es posible sentarse en cualquier banco, no sentarse o adelante o hacia el costado. En general la indicación habitual no es que los niños se sienten solo adelante, sino que en realidad se sienten de alguna manera en que la visión sea buena, y como visión buena describimos o pensamos en una audición que les permita de manera como muy orgánica o muy natural tener la visión completa de las caras de todos sus compañeros. Por ejemplo, una ubicación ideal en el aula sería estar en alguno de los dos costados, en alguna de las filas de los dos costados, o sobre la pared o sobre la puerta, refiriéndome a una disposición habitual en un aula escolar. No estar en el medio, porque estar en el medio puede hacer que el niño tarde un poco más en localizar a otro compañero que está hablando por detrás. Lo mejor es estar hacia un costado y que ese niño gire hacia el costado y naturalmente busque al compañero que está hablando. Una de las indicaciones para los maestros puede ser que cada vez que hay una puesta en común, el maestro señale mientras el compañero está hablando a ese chico que está hablando, perdón la redundancia. Así el niño con hipoacusia no pierde tiempo buscando el sonido y localizando al que está hablando. Entonces, bueno, esta mamá nos pregunta si a partir de tener un micrófono inalámbrico, su hija puede sentarse, por ejemplo, en el fondo. Realmente sí puede sentarse en el fondo a partir de tener un sistema inalámbrico, pero recaudos o cuestiones, por ejemplo, ahora de la pandemia, que modifican esta decisión, podrían ser que, bueno, la verdad, se puede sentar atrás en un aula donde todos los niños están con tapabocas y es difícil escuchar a todos, y no va a poder localizar fácilmente al niño que está hablando porque están todos con la boca tapada. Bueno, sí, entonces que se siente en el fondo. ¿Qué va a pasar de negativo aún teniendo un sistema inalámbrico? Es que a la maestra la va a escuchar bien, pero todos sus compañeros van a estar adelante, hacia adelante. Entonces, la posibilidad de escuchar a sus compañeros que no van a tener el micrófono remoto va a seguir siendo complicada. Va a estar disminuido, va a ser muy difícil poder saber quién está hablando y poder escucharlo bien. Así que, por más que tenga un micrófono inalámbrico, la recomendación es que se siga sentando en un lugar donde la visión también sea una modalidad que le dé información importante. Esto, por supuesto, también va para las hipoacusias unilaterales. Para las hipoacusias unilaterales, la consideración del sentado preferencial en el aula parece una pavada, pero tiene que ser teniendo en cuenta cuál es el oído con el que escucha y cuál es el que no. El oído que no escucha tiene que estar anulado por la pared o por la puerta, y muchas veces hay que repensar la disposición del aula o incluso el aula con estos niños unilaterales, sobre todo con los niños que tienen hipoacusia profunda en el oído con hipoacusia, porque a veces coincide que fácilmente el oído que se va a anular por la pared es un oído que del otro lado el ambiente es tranquilo, pero a veces es el lugar como muy ruidoso, y ese ruido, ese patio que está hacia el lado, hacia el oído con hipoacusia, igualmente afecta la audibilidad del oído bueno, así que hay que pensar muy bien cómo disponer del aula o cómo elegir el aula y cómo sentar al niño. Bueno, ¿cómo se presentan las hipoacusias unilaterales? La respuesta auditiva de las hipoacusias unilaterales es buena en el 1 a 1 y en ambientes silenciosos. Estos niños tienen dificultades en la localización y tienen mucha dificultad en conversaciones grupales. Su audibilidad para el habla es buena siempre que el ambiente sea tranquilo, porque sus dificultades para la percepción,
son en ambientes ruidosos, en espacios abiertos y con habla suave. ¿Cuál es el impacto en el desarrollo? Me voy a referir solamente a algunos aspectos que tienen que ver con el habla, el lenguaje y la cognición, porque realmente hay muchas cosas que se ven afectadas por escuchar de un lado solo, que van más allá de esto. Tienen falta de vocabulario más específico o más sofisticado, hacen mucho esfuerzo cognitivo y presentan fatiga auditiva que pone en riesgo su aprendizaje y el desarrollo óptimo de la cognición. Por eso es importante quizás en estos chicos pensar que quizás necesitan pausas o pequeños recreos dentro del ámbito escolar. Y estos niños están en riesgo de desarrollar hipoacusia bilateral o de progresión de la pérdida, lo que cambia todo. La intervención sugerida es monitorearlos para chequear o tener en cuenta esta posibilidad de progresión o de bilateralización de la hipoacusia, y pensar en un dispositivo de ayuda auditiva pensar si podrían, si son candidatos y se beneficiarían con algún dispositivo de ayuda auditiva que mejore la localización, mejore la escucha en ruido, minimice el esfuerzo y reduzca la fatiga. Estos niños necesitan mucho asesoramiento, ayuda dentro del ámbito escolar, con el objetivo de mejorar la escucha y mejorar la participación. Por último, y para terminar y darle paso a Silvia, me gustaría decir lo mismo que dije cuando presenté este pequeño trabajo en la OFP. Los pediatras y otros profesionales médicos son miembros críticos en la intervención de este grupo de niños, porque los padres miran a estos proveedores de atención primaria de su hijo buscando información y consejo. Estos profesionales, sobre todo los pediatras, deben tener la capacidad de poder informar a estos padres que han fallado el screening neonatal o que han recibido su diagnóstico de pérdida auditiva mínima. Estos padres tienen que recibir información y conocer el esquema básico de seguimiento de sus hijos y por qué, hijas e hijos, y por qué es muy importante. Un esquema de identificación, un esquema de seguimiento luego de la identificación de la hipoacusia mínima debería incluir determinar la necesidad de intervención y equipamiento, incluir monitoreo y controles audiológicos, incluir monitoreo del desarrollo del habla, del lenguaje y del desarrollo cognitivo, y una evaluación de las necesidades de este niño o niña en la escuela. Muchas gracias por prestarme atención. Le doy paso a Silvia, que va a hablar sobre algunos desafíos y necesidades de estos niños en el manejo audiológico. Silvia. Está silenciada, Silvi. Todavía no se te escucha. Espera. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí. Sí, perfecto. Gracias. Tenés que poner Pongo la en presentación. modo... Eso, ahí va. Bueno, siguiendo con la charla de Sara, que nos aclaró un montón los problemas que podrían tener los chicos con hipoacusias mínimas o con hipoacusias de bajo impacto, sería otra definición. Yo les puse en el chat uno de los trabajos de TARP sobre las consideraciones sobre los equipamientos para estos niños, es un trabajo abierto, así que lo pueden compartir. Y siguiendo con esta línea, vamos a ver entonces qué equipamientos podríamos ofrecer en estos casos. Básicamente, en principio, Link nos habla de que habría que equipar a todos los niños con una hipoacusia mayor de 25 decibeles permanentes, sobre todo en las frecuencias 1000 a 4000. Entonces esta sería el rango de niños, el rango de audición que deberíamos equipar. En el trabajo TARP establece algunas consideraciones sobre cuáles serían los chicos candidatos a un equipamiento, y entonces habla de las consideraciones, tienen que ser niño por niño, primero, y que tienen que ser varios factores tenidos en cuenta. Por ejemplo,
el factor familiar, el factor social, pero familiar específicamente, cuáles son las necesidades de los padres y qué es lo que ven los padres, y hay que tenerlo bastante en cuenta. Factores del niño propio, si tienen comorbilidades o no. El grado, por supuesto, y la configuración de la pérdida auditiva. Cuando vamos a equipar tenemos que tener muy en cuenta el molde que vamos a usar, la adaptación que vamos a usar para ese equipamiento, y por supuesto la ganancia del equipamiento en sí y el tipo de equipamiento que vamos a ofrecer. Y en función de todos estos factores, pensar cuál sería el mejor para determinado caso. Y quería poner en visión cuáles son los problemas o cuáles serían las audibilidades que podría tener un niño cuando tiene una hipoacusia. Se ve el grisado, ¿no es cierto? En mi pantalla se ve, pero no sé si se ve claro. Con una hipoacusia mínima. Acá tenemos el audiograma que todos conocemos, que es el audiograma donde están los sonidos del habla y están los sonidos del ambiente, algunos sonidos del ambiente. Entonces todo lo grisado, cuando tenemos una hipoacusia leve, es lo que podríamos no detectar cuando está, obviamente, dicho una intensidad normal entre 60 y 55 decibeles. Podríamos no detectarlo o no identificarlo. Por lo tanto, podríamos tener algún problema de identificar la S, la F, la Z en el caso del inglés, si la tuviéramos nosotros. Por ahí confundimos la C y la T y la P, etc. Si nosotros tenemos una hipoacusia de leve a moderada, que en realidad, de acuerdo a la clasificación, todavía se consideraría leve, pero nosotros la consideramos ya casi moderada, y entonces ahí tenemos un problema de identificación y de detección de varios sonidos del habla. Todos los que quedan en gris son los que podríamos llegar a tener confusiones. Si tenemos una hipoacusia leve de frecuencias agudas, nos perdemos obviamente todos los agudos, todos los sonidos que tienen que ver con la identificación de los fonemas fricativos, básicamente. Y si esta empeora, aún a intensidades altas, aún hablándole más fuerte, no lo podemos solucionar. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de equipar a estos niños, aparte de los que TARP, o incluidos los que TARP menciona en su trabajo? Como mencionó Sara, un diagnóstico y selección rápida para que llegue realmente temprano. Tenemos que tratar de lograr la mejor capacidad auditiva posible y que sea pareja en los dos oídos. Es muy bueno y es imprescindible trabajar en grupo interdisciplinario con el habilitador, con el médico y con los otros médicos o rehabilitadores si es necesario por las comorbilidades del niño. Tenemos que tratar de conseguir audífonos pequeños, porque estamos trabajando a veces con bebés muy pequeños, con orejas muy pequeñas y muy flácidas. Es importante usar la verificación de la salida del audífono, electroacústica, para no sobreamplificar y tampoco subamplificar, porque son hipoacusias difíciles de manejar. Y además poder validar esto con, obviamente, una evaluación funcional, que a veces no es tan fácil en bebés chiquititos. La evaluación debería constar, ya todos lo sabemos, así que no voy a hacer mucho hincapié en esto, de baterías de test para determinar la posibilidad de detectar y de identificar determinados componentes del habla. De acuerdo a la edad serán sonidos, palabras, frases, en silencio y en ruido, porque es en donde va a tener más dificultad, o a distancia. Nos valemos mucho de los cuestionarios de funcionalidad auditiva, por ejemplo el Little Ears, el Pitch, etcétera, que nos van a decir cómo va evolucionando y cómo se desarrolla ese niño en determinadas situaciones auditivas, en silencio, en ruido, en la casa, en la escuela. Y por supuesto las evaluaciones objetivas y subjetivas, que deberían estar en todos los casos. Y acá remarco mucho la impedanciometría y la timpanometría, fundamentalmente la timpanometría, porque estas hipoacusias se manifiestan en general cuando hay un oído ocupado, o cuando tenemos mocos en los oídos. Entonces es cuando los papás se dan cuenta que el niño tiene algún problema. A veces antes pasan totalmente desapercibidas. Entonces la timpanometría tiene que estar como un problema, como una evaluación importante en estos casos. Y la primera solución que tenemos para las hipoacusias mínimas serían los micrófonos remotos, como señaló Sara. Los micrófonos remotos hay de diferentes tecnologías, hay de diferentes marcas, por supuesto, y
¿Qué es lo que hacen? Acercar la voz del que tiene el micrófono a los oídos de ese niño. No anulan, obviamente, el entorno, pero el niño tiene que usar un receptor colocado en la oreja, que si tiene una hipoacusia tendrá una amplificación, y si no la tiene o es mínima, a lo mejor podría no tener amplificación. El problema de este micrófono remoto es que si el niño no necesita amplificación, estamos poniéndole algo en el conducto, como si fuera un auricular, y entonces se tapa un poco el ambiente y a veces su propia voz también la siente como incómoda. En general los micrófonos remotos no los consideramos hasta la edad escolar, básicamente en este tipo de chicos. Y si hay alguna dificultad es cuando los pensamos. Si tenemos una hipoacusia leve, moderada o con caída en agudos, podemos pensar en colocar audífonos. En el caso de los niños vamos a colocar audífonos con retroauriculares siempre. Podemos pensar en el caso de los adolescentes que tengan este tipo de hipoacusias con caída muy en los agudos, en audífonos tipo RIC, como el primero que está acá, que tiene el auricular en el canal. Tenemos que sí o sí pensar muy bien en el tipo de oliva o domo que le vamos a poner. Los niños, por suerte, los audífonos por suerte ahora vienen con tuberías cada vez más finas, entonces la tubería fina hace que nosotros podamos colocarle un audífono mini retro a un niño y no tener muy tapado el oído, porque el problema de las hipoacusias leves y de las hipoacusias con caída en agudos es que no podemos tapar mucho el oído y necesitamos ventilarlo. ¿Cuál es la solución? Sería poner una tubería fina con un domo o una oliva abierta, pequeña. ¿Cuál es el problema? Que los niños muy chiquitos esto no les retiene. Entonces tenemos que pensar sí o sí en poner un codo con una tubería fina, se puede poner, pero con un molde. Y entonces tendríamos que pensar en algún molde, que acá tenemos, que tenga la posibilidad de ventilación, en un conducto muy chiquitito y que sea blando, con lo cual es bastante complicado de lograr. Entonces la limitación que tenemos en los chicos chiquitos es la adaptación de ese audífono en esa orejita. ¿Para qué? Porque si nosotros queremos lograr la buena amplificación sin sobreamplificar, necesitamos ventilar ese molde de alguna manera. Y la ventilación se nos complica bastante en las orejas chiquititas. Con respecto a las hipoacusias en frecuencias altas, cuando los audífonos del tipo RIC o del tipo retroauricular no son suficientes, lo que podemos pensar es en una amplificación, electroacústica. La amplificación electroacústica implica un implante y un audífono, que en este caso, bueno, estos son los implantes, se pondría un audífono RIC en el canal. Esta amplificación electroacústica no está aconsejada en niños muy pequeños todavía, pero sí en adolescentes podría funcionar perfectamente. Entonces suplimos los agudos con el implante y los graves con la parte del audífono. Hay diferentes marcas, los que no se pueden usar son los procesadores que no son retroauriculares. Con respecto a las hipoacusias que incluimos nosotros en esta clasificación, como moderadas, conductivas o mixtas, cuando tenemos una atresia de conducto, una agenesia, con las óseas conservadas, sería en este caso, podemos equipar estos niños con equipamientos de conducción ósea, ya sean implantables o no implantables. Acá tenemos algunos que pueden usarse con vincha previamente o con adhesivos, y después el ósea, por ejemplo, solamente se usa implantado, y el bone bridge también. Estos equipamientos lo que hacen es mandar la información directamente a la cóclea sana, a través de vibración. Y con respecto a las soluciones posibles para single side deafness, tenemos los audífonos cross, que en el caso de los niños, al menos nosotros tenemos bastantes consideraciones, porque el audífono cross es un sistema que tiene un auricular en el oído malo y un receptor en el oído bueno, que por supuesto son dos audífonos. Esos dos audífonos, perdón, pero no me doy cuenta que tenía temporizador. Ese receptor en realidad
tiene que ser colocado con un auricular, con lo cual tapa un poco el conducto. El niño tiene que usar 2 equipos, y si el ruido viene del lado que está el micrófono, debería apagar el micrófono, porque en realidad va a interferir con el oído sano. Con lo cual es una complicación usarlo en todas las situaciones, el sistema Cross. Pero bueno, los niños en edad escolar a veces pueden ser equipados con esto si es necesario. La otra posibilidad son los equipamientos por vía ósea, que contralateralizan el sonido hacia el oído bueno, y la última posibilidad sería el implante coclear. El implante coclear tiene que ser elegido en determinadas hipoacusias con nervio auditivo indemne. ¿Cuáles son las dificultades de escuchar con un oído solo? Bueno, a la persona que la tenemos al lado lo vamos a escuchar, al que tenemos del lado que no escuchamos tenemos más dificultad. Si la persona que nos está hablando se aleja, vamos a tener más dificultad. Si estamos en un aula muy ruidosa y nos sentamos atrás, tal cual como dijo Sara, vamos a tener dificultad. En un ambiente muy ruidoso, como un cumpleaños también, para escuchar la música tampoco es demasiado agradable, y por supuesto localizar el sonido se nos va a dificultar. Todos estos procesos intervienen en la audición biaural. Lo que nosotros queremos hacer cuando equipamos es tratar de paliar todos estos procesos, o lograr que se desarrollen. El efecto sombra de la cabeza es un efecto físico, que por longitud de onda de cada una de las frecuencias deja pasar algunas del otro lado de la cabeza. Si viene de la derecha deja pasar los sonidos graves, más que los agudos, por ejemplo, hacia el oído izquierdo, y la diferencia puede ser de 20 decibeles de intensidad entre un oído y el otro. Y el efecto de sumación o redundancia binaural, por ejemplo, es un efecto de procesamiento auditivo por diferencias interaurales de tiempo y frecuencia entre los 2 oídos, podrían sumar hasta 2 decibeles ese sonido. O sea, cuando tenemos 2 oídos, vamos a escuchar 2 decibeles aproximadamente más fuerte que cuando tenemos uno solo. Vamos a poder localizar mejor los grados de distancia, los grados de ubicación del sonido en el ambiente, y por estas diferencias de tiempo y frecuencia entre la entrada de un sonido al oído derecho y al oído izquierdo, vamos a poder desarrollar un efecto que se llama squelch, que es elegir el oído que tiene la mejor relación señal-ruido para poder entender. Este efecto de procesamiento central se desarrolla en los niños a partir de que nacen si tenemos 2 oídos parejos. Y tenemos que tener en cuenta, para pensar en el equipamiento, que los niños pequeños necesitan una relación señal-ruido mayor que los adultos, hasta 20 decibeles más fuerte la señal que el ruido, para identificar los sonidos verbales cuando hay ruido ambiente, por ejemplo, ruido escolar. Y hay un montón de trabajos hechos sobre single-sidedness, sobre esto, de este grupo de Toronto, donde están Papsin, Gordon y Cushing, y ellos hablan de, además, que se desarrolla un síndrome de preferencia oral, en donde el oído bueno es el elegido siempre por el cerebro para interpretar y para escuchar. Entonces, bueno, lo vamos a evaluar cuando tenemos una hipoacusia unilateral, lo vamos a evaluar poniendo ruido del lado bueno y hablando del lado malo, y viendo si los equipamientos pueden cambiar la situación o no. Lo vamos a evaluar si son niños con cuestionarios, y lo vamos a evaluar a través de verificar los equipamientos. Y estos niños con hipoacusias unilaterales, según Manrique, son una indicación especial de implante coclear. Y los niños con hipoacusias en frecuencias agudas son una indicación emergente para implante coclear y estimulación auditiva, o sea, implante electroacústico. Y vamos a entrar a los casos, porque tenemos poco tiempo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, o si hay alguna pregunta, vamos a mostrar algunos casitos, así ya terminamos. De esto de tener en cuenta que por ahí cuando uno usa... se cortó porque justo habló la señora en inglés. Que dijo que bueno. estaba... Me parece, quería antes de entrar a los casos, una cuestión de criterio como para que por ahí se refuerce una idea que creo que fue muy importante, que es la de en la intervención terapéutica de una single-sided deafness en un niño, tener en cuenta que hay beneficios y contraindicaciones cuando pensamos, por ejemplo, en un cross, ¿no? Que fuiste muy clara al decir que cuando se habla de ese lado
Pero después continuaste hablando de los osteointegrados. Yo creo que me gustaría escucharte si vos crees que hay alguna diferencia respecto a eso, porque por ahí salta como que el cross sería una contra en función de que le hablen del lado, o sea, que entre ruido del lado del receptor que va a mandar la información al oído sano, y yo que en un osteointegrado en ese caso pasaría lo mismo, ¿no? Como que, Sí, bien, sí, a eso. pasa lo mismo, exactamente. Si nosotros evaluamos tanto con cross como, en realidad es la misma función, los dos cruzan la Ahí información, está. o sea, esa es la cosa. Entonces al cruzar la información cruzan lo bueno y lo malo, y lo malo es cruzar el ruido, porque Que, interfiere sobre el oído bueno, entonces tiene doble ruido en el oído bueno, tanto con los de conducción ósea como con el cross aéreo. Eh, sí, la ventaja en ese caso de comparativa es la posibilidad de usar un solo equipo o usar dos, básicamente. Y tener un auricular, aunque sea un domo totalmente abierto en el oído sano, tampoco es tan agradable para mucha gente. Es más aceptado en adultos que en niños, y es más fácil de que lo usen adultos que niños, pero sobre todo porque los niños con hipoacusias leves tenemos un problema, y es que ellos no se dan cuenta que tienen la dificultad. Entonces vamos a ver un caso en el cual la adherencia a los dispositivos no es tan sencilla en estos chicos, cuando son ya 8 o 10 años. Y si encima tenemos un problema de que cuando hay ruido tenemos que sacarlo o apagarlo, se les complica mucho más la historia. muchas gracias. No, al contrario. Sí, sí, es cierto. Solamente expliqué una parte de la historia. Bueno, este es un caso de una atresia aural congénita bilateral por microtia de grado 3, sin antecedentes familiares. Se realizó screening neonatal por medio de potenciales auditivos automáticos por vía aérea con auriculares de copa en su momento, que no pasaron, por supuesto. Concurre entonces en ese momento la consulta con un otorrino y se realiza el diagnóstico audiológico a los 3 meses de edad, ya, audiológico obviamente, ¿no? El físico ya estaba, por audiometría a campo libre, por observación de conducta y por potenciales de tronco por vía ósea. Entonces tenemos una hipoacusia conductiva moderada bilateral. Se la equipa con dispositivo de vincha ósea, con el cual puede detectar todos los sonidos del test de Link. Fíjense que esto es una ganancia funcional. La ganancia funcional, salvo que usemos un equipamiento muy distinto, con muy poca ganancia, en este caso van a dar todos muy parecidos, porque no tienen, por las óseas están bien, así que no necesitamos demasiada ganancia en los dispositivos. Se elige el dispositivo que sea más cómodo de usar, probablemente, y el más chiquito, porque estamos frente a un niño chiquito. Bueno, cuando es más grande ya le podemos hacer una audiometría oído por juego, y confirmamos las óseas normales, la ganancia funcional da muy bien, detecta todos los sonidos del test de Link, y cuando ya tiene 3 años, se realiza una prueba con logometría, y bueno, en la logometría, oído por oído, realmente de 4% que escucha sin nada a 0, tiene una ganancia de 96 a 92% con los equipamientos. Y como está equipada bilateralmente, localiza la fuente sonora en todas las direcciones. Si le pusiéramos un solo equipo de conducción ósea, no podría localizar en todas las direcciones. Pero como le pusimos 2, estamos tratando de establecer la binauralidad, puede localizar. Este es otro caso que viene a la consulta a los 4 años 10 meses, sin antecedentes familiares. Se realiza screening neonatal por autoemisiones que no pasan, potenciales auditivos automáticos por vía aérea con auriculares de copa que sí pasan, y concurre a la consulta a los 4 años por una OME bilateral. Se le hace una audiometría y fíjense que tiene una caída en las frecuencias agudas bastante importante, además de tener un gap por tener la OME, ¿no? Con lo cual, yo les comentaba antes que estos casos a veces saltan cuando o sea, se hacen visibles a los padres y a los pediatras cuando aparecen los otitis. Fíjense que no había pasado las autoemisiones, por suerte le hicieron potenciales automáticos y pasó, pero esto fue un problema porque evitó la evaluación intermedia. Y llegamos a los 5 años, donde se cierra el gap, y en ese momento sigue la hipoacusia, obviamente, porque tenemos una hipoacusia de caída aguda.
se hace tratamiento farmacológico, se le colocan diábolos en el intermedio, y como la hipoacusia persiste, se indica una selección de audífonos, logra una ganancia del 20% con audífonos, entonces se equipa con el cuidado de, ya es un niño de 5 años, entonces podemos equiparlo con un audífono con adaptación de tubo fino, molde con ventilación, por retención, porque los 5 años todavía se mueven mucho, entonces se eligió un molde. Fíjense la adherencia que tiene el dispositivo. Este es el data logging del audífono. Lo usa 4 horas por día. Lo usa en la escuela nada más. No tiene una gran adherencia al dispositivo, lo usa cuando lo necesita en la escuela y no quiere usarlo más. Ahora ya tiene casi 11 años y sigue igual. No es que ha cambiado la situación. Al tener esta ganancia sin audífonos, 76%, los chicos no reconocen que tienen un problema. Es muy difícil que reconozcan que tienen un problema, y entonces la adherencia a los dispositivos a veces no es la adecuada si la familia no tiene el soporte correspondiente y tiene los recursos como para explicarle a ese niño qué es lo que pasa. Por supuesto que el niño igual, he tenido niños que se lo sacan igual, aunque la familia sea muy comprometida. Este es otro caso. Concurre a la consulta por segunda consulta a los 5 años por una hipoacusia neurosensorial leve idiopática, sin antecedentes familiares. El médico tenía un TAC que tiene aparentemente una espira basal y apical, apical y media fusionadas. Se realiza equipamiento auditivo con una ganancia del 40%, mejor oído izquierdo que el derecho. Y empieza a usarlo, se equipó a los 5 años y lo usa todo el tiempo. Entonces, realmente este niño sí tiene muy buena adherencia al dispositivo, lo usa todo el tiempo, y de hecho cuando le hacemos las pruebas sin audífono se bloquea porque dice que no escucha nada, lo cual, por supuesto, como ven, la audiometría no podría ser cierto, pero bueno, tiene una adherencia importante a los dispositivos, y a los 10 años entonces se renuevan los dispositivos y ya se le puede poner una tubería abierta, con adaptación abierta, lo usa todo el día. Él dice que no puede ir a la escuela sin los audífonos, y nota mucha mejoría en el ruido de fondo con audífonos de más tecnología, que eso también es importante. En estos casos, elegir un audífono que tenga tecnología es importante, porque estamos trabajando con oídos que son casi sanos, por así decirlo. Oídos que pueden realmente responder muy bien a tecnologías buenas. Y notan la diferencia de sonido. Este también es otro caso de hipoacusia neurosensorial leve, sin antecedentes familiares, que realiza el screening neonatal, que no pasa en 2 oportunidades, con un Vera por clics de un oído derecho en 50 y un oído izquierdo en 20, con una tímpano normal. A los 11 meses se realiza un potencial de estado estable que da, ahí estamos, 30, 30, 30, 50, 50, 30, 30, 50, con una autoemisión que pasa en el oído izquierdo y no pasa en el oído derecho, con oídos ventilados. Los padres insisten en que escucha bien, entonces no hay forma de lograr un equipamiento, entonces decidimos tener una conducta de expectativa, se decide que empiece terapia auditivo-verbal para controlarlo, y controlar en 2 meses. Vuelve a los 3 años, porque tiene una otopatía en el oído. Ya en este momento tiene alteraciones fonológicas en su habla, se indica tratamiento para esto, tratamiento por problemas de conducta. Es un niño bastante difícil de condicionar para una audiometría, se le hace la audiometría a los 5 años, se equipa en ese momento, ya teníamos acá las alteraciones fonológicas, ya habían empezado los problemas de conducta, entonces es como un equipamiento tardío, entre comillas. Usa el equipamiento hasta los 7 años, 8 años sin problema, y a los 8 años vuelve y dice que no quiere usar los audífonos porque lo cargan en la escuela, la hipoacusia no había cambiado mucho, no tiene mucha adherencia al dispositivo, es como muy complicado lograr que quiera el dispositivo. Recién a los 14 años viene solito porque quiere empezar a usar los audífonos. Entonces se decide un cambio de audífonos porque dice que usa los auriculares todo el día, esto es actual, y entonces como usa los auriculares todo el día, decidió que hay audífonos que tienen posibilidad de Bluetooth, entonces reemplazar los auriculares por los audífonos, después de todo lo que le habían hablado los padres y nosotros, podría ser una buena idea, y
bueno, se equipó ahora con audífonos con conectividad, con lo cual está maravillado. No sé qué hora es, porque, a ver, me parece que ya estamos en horario. Podés avanzar con el último, si querés, Silvi, ¿no? Sí, bueno, este es otro caso, en realidad es una bebita de 4 meses con una atresia bilateral congénita también, y entonces lo que se hizo fue equiparla a esa edad con un dispositivo de adhesivo, con un solo dispositivo por el momento, porque es una nena que no sostiene la cabeza, entonces no tenemos forma de poner el dispositivo realmente en el oído, así que se lo pegan más adelante, y cuando tenga ya sostén cefálico se equipará de los dos lados, a lo mejor con el mismo o con otro dispositivo, pero bueno, era para mostrarles que hay alternativas para bebés chiquititos también. Creo que con los casos podemos terminar acá porque tengo otros dos, pero son más o menos lo mismo. Quería mostrar las diferencias entre la adherencia al dispositivo y la no adherencia en estos chicos, que a veces es muy complicada, ¿no? Y cómo podemos engancharlos de alguna manera para que puedan usar los dispositivos con algunas tecnologías nuevas que nos ofrecen los audífonos, que a veces las usamos justamente para lograr el equipamiento adecuado. Creo que, bueno, con eso podemos terminar. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a ustedes, la verdad que fue muy rica la exposición de ambas. Tenemos ya una evidencia científica de la importancia de focalizar en este tipo de poblaciones, ¿no? Y las dos tienen una experiencia además clínica increíble, así que ese mix de la contundencia científica y la experiencia de ustedes es impagable. Nosotros en el servicio venimos trabajando para poner foco en la intervención en conjunto autoaudiológica, y creo que algo que salta de escucharlas hoy es que en niños esto no es solamente autoaudiológico, es los pediatras y los audiólogos y los otorrinos trabajando en conjunto para ello. Y que tengamos hoy una cantidad de dispositivos a disposición con cada vez mayor calidad, no le quita el trabajo que tenemos como profesionales de seleccionar cuál es el indicado en cada uno de estos casos. Así que creo que fue muy enriquecedor. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Hay un ratito más para alguna pregunta. Preguntas no hay por ahora, están todos agradeciendo mucho. Yo lo que quería resaltar era algo que se dijo al principio y por ahí pasó medio desapercibido, es este cambio de paradigma de que tenemos que tender a hacer la pesquisa al mes, el diagnóstico a los 2 meses y el equipamiento a los 3 meses, ¿no? Porque eso lo que cambia es el parámetro de rehabilitar a un paciente o habilitarlo para que tenga un desarrollo normal. Y me parece que si bien uno tiene que contemplar después lo que quiere la familia y demás, es súper importante que nosotros, que damos la indicación, tengamos en claro esa diferencia para ser contundentes en la indicación y después acompañar lo que se pueda lograr con el entorno que haya, con lo que acepte la familia y demás, y el mismo paciente cuando es más grande. Pero si nosotros no estamos convencidos de preservar esos 1000 días de oro en el neurodesarrollo, es muy difícil después transmitir eso y que eso tenga impacto. Así que me parece que esa es una cosa fundamental. Y la otra es la evaluación en ruido, que en los chicos no se usa mucho y es fundamental, digamos, porque todo lo que se describió hoy tiene que ver con la exposición al ruido. Entonces, si los evaluamos solamente en silencio, no vamos a hacer diagnóstico. Bueno, y agradecerles profundamente de haber compartido con nosotros todo esto. No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Sí, me parece hermoso lo de los 1000 días de oro. Sí. Y me parece lo de me lo llevo. Y lo de la evaluación del ruido es fundamental. Sí. 1000 días arranca en el tercer trimestre de gestación, en el tercer mes de gestación, que es donde empieza la diferenciación celular, ¿sí? Así que cuando el chico nace, si ya tiene lipoacusia, ya llegamos tarde, si uno lo quiere pensar así. Eso me parece que es un concepto absolutamente novedoso. Y uno lo tiene que tener clarísimo, ¿no? Porque el chico empieza a escuchar intraútero. Eso no tenemos forma de modificarlo, pero sí de ahí en adelante. Entonces no nos podemos quedar esperando a ver si en sala de 5 tiene algún problema. Sí, yo siempre digo en este momento, perdón, Silvia, dale. No. La estimulación precoz no existe, o sea, uno no puede intervenir precozmente, porque no puedes intervenir antes de que tenga el problema, porque la hipoacusia se instala primero, siempre. Claro. Entonces precoz no es nada, pero sí temprano, lo más oportuno y temprano posible, lo más rápido posible.
En el ámbito Bueno. terapéutico yo quería aclarar que hay una discusión, es un comentario chiquitito, una discusión, un concepto que es el de edad auditiva, que es el de considerar como inicio punto cero el desarrollo del niño, el momento del equipamiento, para compararlo en el desarrollo con sus pares de edad cronológica. Bueno, se está discutiendo porque en realidad empieza a tener peso la consideración de que el punto cero es antes del nacimiento para los niños que nacen con audición normal. Y que entonces la ventaja que tienen los niños con audición normal no son 6 meses, no son 9 meses, es mucho más. Bueno, 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 los liberamos. Muchas gracias por la invitación. buen fin de semana. Bueno, después Beso de... grande. Beso grande. Chau.